Mi cuñado miró hacia el otro lado de la mesa de Acción de Gracias y le preguntó a mi esposo, ¿ya está mejor el bebé? Nunca imaginé que una simple cena familiar terminaría desenterrando la mentira más grande de mi vida. A veces pienso que todo comenzó mucho antes, con pequeñas señales que elegí ignorar, porque era más cómodo creer que mi matrimonio era perfecto. Mi nombre es Clara. Tengo 34 años y estuve casada con Daniel durante casi 7 años. Nos conocimos en la universidad. Él era el chico tranquilo, inteligente, con esa sonrisa de seguridad que te hace pensar que tiene todo bajo control. Yo era la que planificaba todo. Metas, horarios, ahorros, sueños. Durante años funcionamos como un reloj. Hasta que llegó el tema de los hijos. Llevábamos 3 años intentando quedar embarazados. 3 años de clínicas, hormonas, dietas, pastillas que me hacían llorar sin motivo, y noches en las que me quedaba mirando el techo preguntándome qué estaba mal en mí. Daniel siempre decía que no importaba, que lo lograríamos, que todo pasa por algo. Pero a veces sentía que él estaba distante. Llegaba tarde del trabajo con la excusa de los clientes difíciles, guardaba el celular boca abajo, y cuando yo hablaba de tratamientos, desviaba la mirada. Aún así, nunca imaginé lo que descubriría. Era finales de noviembre, y como cada año, íbamos a la casa de sus padres para la cena de Acción de Gracias. Su familia era particular, muy correcta por fuera, pero con esos silencios incómodos que esconden algo. Su madre siempre actuaba como si yo fuera una invitada temporal. Su padre hablaba poco, y su hermano Tom era el típico que decía lo primero que se le venía a la cabeza. Esa noche todo parecía normal. Risas forzadas, el pavo en el centro de la mesa, el sonido de los cubiertos chocando. Yo intentaba mantenerme tranquila, respirando hondo cada vez que alguien preguntaba, ¿y ustedes para cuándo el bebé? Mi sonrisa era automática. Pronto, eso esperamos. Fue entonces cuando Tom, sin levantar la vista del plato, dijo algo que cambió todo. ¿Y ya está mejor el bebé? El silencio que siguió fue tan espeso que sentí que podía cortarse con el cuchillo del pavo. Mis manos se quedaron a medio camino con el tenedor. Todos siguieron comiendo, menos Daniel. ¿Qué bebé? Pregunté con una risa nerviosa, esperando que alguien dijera que era una broma. Pero nadie se rió. Daniel se puso pálido. Su madre dejó de mover la salsa. Tom levantó la mirada confundido. Tu bebé, Daniel, el que tenía fiebre la semana pasada. Me llamaste para pedirme que te acompañara al hospital. Mi respiración se detuvo. Daniel se levantó de golpe, derribando la silla. Tom, no ahora. ¿Qué bebé? Insistí sintiendo el corazón acelerado. Tom frunció el ceño. La bebé que ustedes tienen. Creí que se encontraba mejor después del susto. El mundo se me borró un segundo. Nosotros no tenemos un bebé. Tom se puso blanco como el mantel. Pero me enseñaste videos de ella. Sacó el teléfono del bolsillo y empezó a buscar algo. Yo miré a Daniel, que ya estaba temblando. No lo hagas, Tom, susurró. Pero era demasiado tarde. Le dio play al video. En la pantalla apareció una niña pequeña, de unos 14 meses, caminando tambaleante por una sala de estar. Tenía el cabello castaño, la piel clara, los ojos de Daniel, y una voz femenina detrás decía, «Vamos, mi amor, tú puedes». Muy bien, bebé. Esa voz la reconocí al instante. Rebeca. La misma Rebeca que trabajaba con Daniel. La que había venido a nuestra casa en julio para una parrillada del trabajo. La que me habló con dulzura sobre su divorcio. Mi boca se secó. «Ese es el apartamento de Rebeca», dije en voz baja. Tom me miró con horror. Pero Daniel me dijo que era su hija. El silencio se volvió insoportable. La madre de Daniel soltó la cuchara, que golpeó el suelo con un sonido metálico. Daniel intentó hablar, pero su voz se quebró. «Clara, ¿puedo explicarlo?» Yo lo interrumpí. «¿Cuántos meses tiene esa niña?» Tom murmuró apenas audible. 14. Sentí cómo se me iba la sangre del cuerpo. 14 meses, justo el tiempo que llevábamos intentando concebir. Todo empezó a encajar. Las cenas con clientes, los sábados de gimnasio, los recibos que nunca aparecían. Los mensajes que borraba antes de llegar a casa. Daniel se dejó caer en la silla. Su padre lo miraba con una mezcla de decepción y furia contenida. Y yo solo podía mirar a esa niña en el teléfono. Una niña que tenía su misma sonrisa. Me temblaban las manos cuando dije, ¿la conoces desde que nació? Nadie respondió. Fue su madre quien finalmente habló, en voz baja, casi temblando. Desde la Navidad pasada, cuando tú estabas en el funeral de tu madre. Me quedé helada. Ella misma se tapó la boca al darse cuenta de lo que había dicho. ¿La trajiste aquí? Mientras yo enterraba a mi madre, susurré. Nadie dijo nada. Recordé ese diciembre. Daniel no viajó conmigo porque tenía trabajo. Me llamaba cada noche, me decía que me amaba, que deseaba estar conmigo, pero no estaba solo. Estaba cenando con Rebeca y su hija. No lloré, no grité, solo lo miré. Y con una calma que no sabía que tenía, dije, «Muéstrame tu teléfono». Daniel se negó. Se lo quité de las manos. Abrí la app del banco, y ahí estaba todo. Pagos semanales a Bemo Rebeca. Una transferencia fija de $1,200 mensuales a una guardería. Recibos de pediatra, tiendas de bebé, ropa de marca. Un gasto total anual de más de $24,000. Mientras yo recortaba cupones para ahorrar en tratamientos de fertilidad, encontré otro pago a una joyería de hace 16 meses, justo después de nuestra primera cita médica. Y uno más reciente, fechado el 15 de octubre. Clínica de fertilidad. Pago parcial. Se me heló la sangre. ¿Le estás pagando un tratamiento a ella? Pregunté. Daniel no me miraba. Su silencio fue suficiente respuesta. Su padre se levantó. «Sal de mi casa. Ahora». Daniel intentó acercarse a mí. «Clara, te lo juro, no es lo que crees. Me quité el anillo y lo dejé en el plato. El pavo seguía intacto». Mi suegra lloraba. «Tú no, cariño», dijo. «Quédate el tiempo que necesites». Negué con la cabeza. «Mi hermana me espera». Y salí. Cuando subí al auto, mis manos aún temblaban. Lloré tanto que tuve que estacionarme al costado de la carretera. Sentía que el aire no entraba, que el mundo se me desmoronaba encima. Esa noche dormí en el sofá de mi hermana. No hablé, no comí. Solo miré el techo y repasé cada momento de los últimos años. Las veces que me dijo «te amo». Las veces que llegaba con flores diciendo «tu esfuerzo valdrá la pena». Las veces que me hacía sentir culpable por desconfiar. Todo era mentira. A la mañana siguiente, desperté con el teléfono vibrando. Un número desconocido. Contesté. Silencio. Y luego una voz femenina susurrando. «El bebé». No es mío. La llamada se cortó. Revisé el número. No había registro. Era Rebeca. Estoy segura. Y esa sola frase me dejó con más preguntas que respuestas. Esa llamada me persiguió toda la noche. El bebé no es mío. Solo esas 5 palabras, susurradas al otro lado de la línea, antes de que la llamada se cortara. No dormí.
Me quedé sentada en el sofá de mi hermana, mirando la pantalla del teléfono, esperando que volviera a sonar. No lo hizo. Al amanecer tomé una decisión. Tenía que hablar con Rebeca. No para gritarle, sino porque necesitaba entender. La confusión era peor que el dolor. Conduje hasta su edificio. Era uno de esos complejos nuevos con fachada de vidrio, moderno, frío. Sabía cuál era su departamento. Lo había visto en el video. Toqué el timbre una vez. Nada. 2 veces. Finalmente, la puerta se abrió. Ella estaba frente a mí. Ojeras profundas, el cabello desordenado, un bebé en brazos. Me miró con un gesto entre miedo y resignación. Sabía que vendrías, susurró. Necesito respuestas. Me dejó pasar sin decir más. El apartamento era exactamente como en el video. El sillón gris, las cortinas color menta, la cuna junto a la ventana. La niña jugaba con un muñeco de peluche. Tenía la misma sonrisa que Daniel. Y eso fue lo que más me dolió, reconocerlo incluso en su inocencia. Rebeca me ofreció café, pero no lo acepté. Solo me senté frente a ella. Quiero saber la verdad, dije. Toda. Se quedó en silencio un momento, mirando a la niña. Luego comenzó a hablar. Daniel y yo empezamos a hablar hace casi 2 años, dijo en voz baja. Al principio era solo trabajo. Yo estaba pasando por mi divorcio. Él era amable, me escuchaba. No planeamos nada. Simplemente... ¿Pasó? ¿Pasó? Interrumpí. ¿Te refieres a que destruyeron un matrimonio? Ella tragó saliva. No fue así. Él me dijo que ustedes estaban distantes, que ya no querías intentarlo más con los tratamientos. Yo le creí. Cerré los ojos con rabia. Eso es mentira. Yo me inyectaba hormonas cada semana. Él mismo me ayudaba. Rebeca bajó la cabeza. Lo sé, me di cuenta después. Cuando fue demasiado tarde. ¿Y la niña? Pregunté con la voz quebrada. ¿Es de él? Ella dudó. Miró hacia la cuna. Eso... es complicado. Complicado no es una respuesta. Finalmente me miró a los ojos. No estoy segura de quién es el padre. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Cuando quedé embarazada, estaba separándome de mi ex esposo y también saliendo con Daniel. Las fechas se cruzaron. Hice una prueba de paternidad al nacer, pero el laboratorio cometió un error. No hay registro claro. ¿Le dijiste a Daniel que era suya? No al principio. Pero él lo asumió. Y cuando lo vi tan feliz, tan comprometido, no pude decirle lo contrario. La niña balbuceó algo y Rebeca fue a cargarla. Yo la observé con una mezcla de furia y compasión. Ella no parecía una villana. Parecía solo rota. Como yo. ¿Por qué llamaste ayer? Pregunté. Porque no podía con la culpa. Vi la forma en que te miró cuando todo salió a la luz. Él te amaba, Clara. A su manera, te amaba. ¿Y qué clase de amor es ese? Repliqué. Me mentía mientras te visitaba a ti. El de un hombre que no sabía quién era. Sus palabras quedaron flotando. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Salí de ese lugar sin mirar atrás. Cuando llegué al auto rompí a llorar. Eran lágrimas de rabia, de vergüenza, de agotamiento. Me sentía traicionada no solo por Daniel, sino por la versión de mí misma que lo había defendido. Por haber creído cada palabra suya. Pensé en no volver a verlo nunca más. Pero una semana después, lo hice. Fue él quien vino a buscarme. Apareció en el edificio de mi hermana una tarde de domingo, con los ojos hinchados y la barba crecida. Sostenía una carpeta. Por favor, solo escúchame, me dijo. No quería dejarlo entrar, pero lo hice. Parte de mí necesitaba escuchar su versión. Se sentó en el sofá y comenzó a hablar. No hay excusa para lo que hice, dijo. Pero necesito que sepas cómo empezó todo. Levanté la mano. Solo la verdad. La conocí cuando empezó en la oficina. Al principio era profesional. Luego empezó a contarme su separación, su soledad. Y yo me sentía inútil contigo. Veía cómo sufrías por no poder quedar embarazada y no sabía cómo ayudarte. Quería darte un hijo, pero cada intento fallido me hacía sentir menos hombre. Así que decidiste hacerlo con otra, dije con frialdad. No fue planeado. Pero cuando ella quedó embarazada, creí que era una señal. Que el destino me estaba dando lo que nosotros no podíamos tener. Cerré los ojos. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. El destino. Como si mi dolor fuera parte de su justificación. Continuó hablando. Cuando nació la niña, me pareció que se parecía a mí. Rebeca no quiso hacer pruebas al principio. Yo simplemente lo acepté. Me aferré a esa idea. ¿Y me mentiste durante más de 1 año? No sabía cómo decírtelo. Pensaba dejarte. Pero cuando te vi tan destruida por la muerte de tu madre, no pude. Y cuando viajaste al funeral, Rebeca me pidió ayuda con la bebé. Mis padres la conocieron. Les pedí que no te dijeran nada. Me quedé helada. ¿Y pensaste que eso no iba a destruirme cuando lo supiera? Sí lo pensé, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya estaba atrapado. No podía retroceder. Hubo un largo silencio. Solo el sonido del reloj en la pared. Podía sentir su culpa en el aire. ¿Por qué hiciste un pago a una clínica de fertilidad el mes pasado? Pregunté. Él respiró hondo. No era para ella. ¿Qué? Sacó unos papeles de la carpeta. Era para ti. Lo estaba pagando en secreto. Quería que pudiéramos volver a intentarlo el próximo año, cuando estuviéramos más estables. Me quedé sin palabras. ¿Estables? Dije entre risas amargas. Después de destruir todo lo que teníamos, lo sé, pero quería arreglarlo. No se arregla una traición con una transferencia bancaria, Daniel. Se quedó en silencio. Después, con la voz rota, dijo algo que no esperaba. Me hice una prueba de ADN. La niña no es mía. Mis pensamientos se detuvieron. ¿Qué? Rebeca me lo pidió. Hace 2 semanas. El resultado llegó ayer. No soy el padre. Me quedé mirando el vacío. Todo lo que había pasado. Todo ese caos. Y la niña ni siquiera era suya. Entonces, ¿por qué me mentiste tanto tiempo? Pregunté llorando. Porque me aferré a esa mentira como si fuera mi única redención. Pensé que si podía cuidar de ella todo tendría sentido. Levanté la mirada. Y mientras tanto, me dejabas a mí creyendo que era estéril. Él bajó la cabeza. Lo siento, no lo perdoné. No podía. Pero tampoco lo odié. Era como mirar a un extraño con el rostro de alguien que una vez amaste. Le pedí que se fuera. No volvió a insistir. Durante los meses siguientes, firmamos el divorcio en silencio. No hubo peleas por bienes ni gritos. Solo una distancia enorme, llena de cosas que ya no podían decirse. Pasó casi 1 año. Comencé terapia. Me mudé a otra ciudad. Encontré trabajo en una pequeña empresa de diseño. Intenté seguir adelante. Pero una tarde de otoño, al revisar mi correo, encontré una carta sin remitente. El sobre era simple, blanco. Dentro, solo una hoja doblada y una fotografía. La foto mostraba a la niña, un poco más grande ahora, sonriendo, sosteniendo un peluche. Detrás, una nota escrita con letra temblorosa. Perdóname por todo. Cuídala si alguna vez la ves. Es la única parte buena de lo que fuimos. Daniel.
2 semanas después, me enteré de que Daniel había muerto en un accidente de auto. Las noticias decían que perdió el control en una carretera secundaria. La policía encontró en su teléfono la última llamada hecha a Rebecca. Nunca supe qué hablaron, pero me gusta pensar que se despidió. Hoy, 3 años después, todavía sueño con esa mesa de acción de gracias. Con el momento exacto en que Tom preguntó, ¿ya está mejor el bebé? A veces me pregunto qué habría pasado si nadie lo hubiera dicho. Si todo hubiera seguido igual, con las mentiras bien acomodadas bajo el mantel de una cena familiar. Quizás seguiría siendo la esposa que sonreía a los demás, creyendo que todo estaba bien, que el amor lo justificaba todo. Pero ya no. Aprendí que a veces la verdad no te libera. Te destruye primero. Y solo después, cuando por fin entiendes que no puedes reconstruir lo que fue, comienzas a sanar. No sé dónde está Rebecca, ni qué fue de la niña. Solo sé que cada año, cuando llega noviembre, evito las cenas familiares y las mesas con demasiados silencios. Porque ya aprendí que, detrás del sonido de los cubiertos y las risas forzadas, a veces se esconden las verdades que nadie se atreve a decir. Y cuando finalmente salen a la luz, no hay forma de volver a mirar a la misma persona con los mismos ojos. No olvides seguirnos para más historias completas todos los días.